Si uno abre una Biblia hoy, Samuel aparece de inmediato como el profeta absoluto, o sea, la imagen misma de la ortodoxia estricta, ¿verdad? Sí, totalmente, una figura fundacional. Exacto, una figura indiscutible, tanto para el judaísmo como, bueno, por extensión para el cristianismo. Claro, eso es lo que asume casi todo el mundo. Pero a ver, ¿y si afirmar que Samuel era judío es tan, digamos, históricamente inexacto como decir que Julio César era un experto en redes sociales? Bueno, es una afirmación que choca frontalmente contra lo que mucha gente considera sentido común. Ya, desde luego. Sin embargo, fíjate que cuando pasamos los documentos históricos por el filtro de la ciencia empírica, desprovistos de su envoltura teológica posterior, la realidad que emerge es exactamente esa. Es un paradigma completamente distinto, ¿no? Completamente distinto, sí. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la premisa de los documentos que tenemos hoy sobre la mesa es fascinante. Y muy necesaria, además. Sí, solemos imaginar a estas grandes figuras religiosas como, no sé, inmensas estatuas de mármol, inamovibles, asumiendo que la etiqueta que llevan puesta hoy es la misma que llevaban hace miles de años. Exacto. Y ese es el gran error. Pues la misión de esta inmersión profunda es utilizar la historia, la arqueología y la filología moderna para separar a la figura histórica real de Samuel de toda esa gigantesca reinterpretación que se hizo a posteriori. Eso es. Averiguar quién era realmente. Vamos a ver en qué creía y cómo funcionaba su mundo, pero basándonos puramente en hechos documentados. Para quien nos escucha, esto va a ser un viaje bastante revelador. Es un ejercicio intelectual sumamente interesante, la verdad, porque nos obliga a desaprender. Totalmente. A resetear un poco. Eso es. La documentación historiográfica actual deja muy claro que clasificar a Samuel como judío o cristiano no es un simple matiz semántico, es un error anacrónico masivo. Madre mía, masivo. Sí, para entender realmente a esta figura, es imprescindible sacarlo de las sinagogas y catedrales modernas. Hay que devolverlo al polvo y a las colinas del antiguo Israel en la Edad del Hierro. Claro, y para empezar a dimensionar el tamaño de este malentendido, creo que lo primero que hay que hacer es mirar el calendario. Fundamental. Las matemáticas del tiempo no fallan. Hay que hacer matemáticas básicas, sí. Porque el primer gran obstáculo que plantean las fuentes es un desfase cronológico que de verdad deja sin aliento. Ujú. Según la historia documentada, Samuel vivió aproximadamente entre los años 1100 y 1010 a.C., Eso es, en pleno periodo de los jueces. lo que los historiadores llaman el período de los jueces. Exacto. Estamos situados en el levante mediterráneo temprano, o sea, una época de sociedades agrarias tribales, clanes muy descentralizados, sin grandes infraestructuras estatales. Ya, todo muy local, ¿no? Muy rústico, a veces violento y, como dices, extremadamente local. Y es aquí donde el calendario destroza el mito, porque el judaísmo, entendido como una religión plenamente organizada, con una identidad delimitada, monoteísmo estricto y textos fijados, no surge hasta el siglo V antes de Cristo. Principalmente como respuesta al trauma del exilio en Babilonia, ¿sí? Pero es que son 5 siglos de diferencia. Exactamente. 500 años. Para ponerlo en perspectiva para la audiencia, 500 años es más o menos el tiempo que separa nuestro mundo actual de la época en la que Cristóbal Colón llegó a América. Fíjate, es una analogía brutal. Lo fascinante aquí es cómo la mente humana tiende a comprimir el pasado remoto. Claro, metemos todo en el mismo saco. Eso es. Cuando uno lee textos antiguos, a menudo aplasta los siglos como si fueran un acordeón. Parece que el rey David, Samuel y Moisés vivieron todos el mismo fin de semana. Totalmente, como si compartieran piso. Exacto. Pero medio milenio es un abismo temporal. En ese tiempo las sociedades, los idiomas y fundamentalmente los sistemas de creencias cambian de forma radical. ¿Es lógico? El judaísmo postexílico del siglo V a.C. tenía unas normas, una teología y un sistema de culto centralizado que materialmente no existían en el mundo por el que caminaba Samuel. Claro, de ahí mi analogía del principio, con el gladiador romano. Por muy líder que fuera Samuel, adjudicarle la etiqueta de una religión que nacería 500 años después es un poco absurdo. Sí, no tiene sentido histórico. La estructura, las instituciones o los conceptos filosóficos que sostienen esa religión aún ni siquiera se habían inventado. Es una comparación excelente. Y de hecho, si miramos la otra religión que lo reclama, la cristiana, la brecha es todavía más insalvable. Bueno, claro. El cristianismo como movimiento surge en el siglo I después de Cristo,
O sea, estamos hablando de más de 1100 años después de la muerte de Samuel. 1100 años. A ver, es como si en la actualidad decidiéramos reclamar como propio a un líder tribal europeo del año 900. Tal cual. En el año 1100 a.C. no existía la figura de Jesús. No había iglesia, no había evangelios, ni teología cristiana. Nada de nada. Proyectar esas identidades sobre él es, básicamente, obligar al pasado a jugar con las reglas del futuro. Espera un momento, porque me cuesta reconciliar esto. Si borramos de la pizarra el judaísmo y el cristianismo, dado que literalmente no habían nacido, nos topamos con una incógnita gigante. A ver, dime. Los textos son claros al describirlo como un líder político y espiritual importantísimo. Entonces, si no era judío, ¿qué religión practicaba realmente este hombre? Pues practicaba lo que los historiadores y antropólogos de la religión denominan la religión israelita antigua. Religión israelita antigua. Vale. Es fundamental entender que este sistema operaba bajo un paradigma cognitivo que hoy, a nuestra mentalidad moderna, nos resulta muy ajeno. Ajá. Ellos creían fervientemente en Yahvé, él era su dios nacional, el patrón y protector de su tribu, y le debían lealtad absoluta. Hasta ahí suena familiar. Sí, pero, y aquí está el matiz crítico, no negaban en absoluto la existencia de otros dioses. Espera. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Rebobinemos. Dime. Me estás diciendo que el mismísimo Samuel, el hombre que según los relatos ungía reyes en nombre de Dios, aceptaba con total normalidad que había otras divinidades pululando por el mundo. Exactamente, tal y como lo oyes. La terminología académica para este sistema de creencias es monolatría o enoteísmo. Enoteísmo. Suena a concepto de examen final de filosofía. Un poco, sí. Pero vamos a aterrizarlo. ¿Cómo funcionaba eso en el día a día para una persona de la época? A ver, el enoteísmo es la creencia abierta y explícita de que existen múltiples dioses en el universo, pero combinada con la adoración exclusiva a uno solo de ellos. Ah, vale. Múltiples dioses, pero lealtad a uno. Eso es. Una tribu o un individuo llega a una especie de tratado, un pacto de lealtad con una deidad concreta. Entiendo. La mentalidad sería algo así como, bueno, reconozco que el dios de los moabitas o el dios de los filisteos existe y tiene poder en su propio territorio. Ya. Pero yo solo rindo culto, ofrezco sacrificios y sigo las normas del mío, porque él es quien me protege y me da victorias en la batalla. A ver si lo entiendo. Para quien nos escucha, es como estar en un campo de batalla lleno de generales de distintos ejércitos. Me gusta esa imagen. Sabes perfectamente que los generales enemigos son reales, están ahí, respiran y dan órdenes, pero tú solo rindes lealtad y obedeces a tu propio general. Esa es exactamente la dinámica. No consideraban que las divinidades ajenas fueran simples trozos de madera inanimados o mitos vacíos. Eran reales para ellos. Muy reales. Eran entidades con las que su propio dios a veces tenía que competir o incluso enfrentarse. Madre mía. Y esto me lleva a algo que me parece alucinante al revisar las fuentes. Estas pruebas del enoteísmo no provienen únicamente de excavaciones arqueológicas polvorientas, ¿no? Que va, para nada. Las huellas dactilares de esta creencia en múltiples dioses sobrevivieron a la edición de los textos y están en la propia Biblia a plena vista. Así es, sobrevivieron a la censura posterior. Estaba pensando en el primer mandamiento. Ya sabes, lo de no tendrás otros dioses delante de mí. Si uno lo analiza fríamente, a ver, si yo digo, por ejemplo, no te conectes a otra red Wi-Fi, Sí, estoy asumiendo, por pura lógica, que hay otras redes Wi-Fi emitiendo señal en este mismo edificio y compiten por tu conexión. es una deducción lógica perfecta. Fíjate que si el monoteísmo estricto hubiera estado asentado, si creyeran verdaderamente que no hay nada más en el universo, el mandamiento no tendría mucho sentido. Claro, no hace falta prohibir lo que no existe. Habría sido algo como, reconoce que solo yo existo. Pero esa exigencia de lealtad exclusiva asume, intrínsecamente, que hay una competencia real. Totalmente. Y fíjate, los textos conservan fósiles lingüísticos mucho más explícitos todavía, ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? pues hablan de un concilio divino, una especie de asamblea donde Yahvé preside sobre otros seres divinos menores. ¡Qué fuerte! Se menciona a deidades cananeas como Baal o Astarte constantemente. ¿Y generaban una atracción real entre la población? Claro, no las mencionarían tanto si no fueran una tentación real. Exacto. Se las consideraba entidades funcionales, muy útiles para asegurar, por ejemplo, la lluvia o buenas cosechas. Ya veo. Y hay otro aspecto fundamental en las fuentes que demuestra que Samuel no practicaba la religión de siglos posteriores.
el tema de los sacrificios. Ese es un punto clave. Si uno estudia el judaísmo del siglo V antes de Cristo en adelante, Sí. sabe que centralizó absolutamente todo el culto. Todo, sin excepción. Estaba terminantemente prohibido hacer sacrificios fuera del templo de Jerusalén. Claro. Todo el monopolio espiritual residía allí, ¿no? Así es. Era la ley estricta. Pero la manera en que operaba Salmué, según las fuentes más antiguas, rompe todas esas reglas. Totalmente. Las crónicas más primitivas describen a Samuel como una figura itinerante. Él viajaba por distintos territorios, impartía justicia y construía altares u ofrecía sacrificios en múltiples santuarios locales. En plan, allá donde fuera necesario. Eso es, en las cimas de las colinas, lo que se conocía como los lugares altos. Ya, claro. Para un escriba judío de siglos posteriores, eso constituía una herejía monumental. Era ilegal según la teología posterior. Una locura. Pero para Samuel, en el año 1100 a.C., era su obligación religiosa. No había templo central. El culto era descentralizado y plural. Vale, entiendo perfectamente la teoría. Pero me pongo en el lugar de quien está asimilando todo esto ahora mismo. Y es inevitable que surja cierto escepticismo. Es normal. Estamos desmontando milenios de tradición. Claro. ¿Cómo sabemos que esto no es solo un grupo de académicos modernos buscando tres pies al gato? Quiero que vayamos a las pruebas materiales. Me parece perfecto. ¿Cómo llega la ciencia histórica moderna a un consenso tan absoluto de que el monoteísmo estricto no existía en esa época? Es una duda completamente razonable. Y la respuesta es que no dependemos de una sola disciplina aislada. Ajá. Si conectamos esto con el panorama general de la investigación moderna, vemos que hay una convergencia de 4 áreas científicas distintas que apuntan exactamente a la misma conclusión. Vale, 4 áreas. No es una suposición, ¿eh? Es ciencia forense aplicada al pasado. Pues vayamos paso a paso, entonces. El primer pilar que citan las fuentes es la arqueología. ¿Qué encontramos exactamente bajo tierra que contradice la idea de un monoteísmo primitivo? Encontramos una abrumadora diversidad de culto. Durante décadas, las excavaciones en la región de Levante han desenterrado asentamientos del período israelita antiguo. ¿Y qué aparece ahí? Lo que aparece en las casas de la gente común no es un monoteísmo puro en absoluto. Se han encontrado cientos de estatuillas de terracota, pequeños altares domésticos dedicados a deidades de la fertilidad. Deidades femeninas, imagino. ¿Femeninas? Sí. De hecho, uno de los hallazgos arqueológicos más impactantes de las últimas décadas, en lugares como Kuntilet Ajrud, reveló algo increíble. ¿Qué encontraron? Inscripciones que decían explícitamente, y cito, a Yahvé de Samaria y a su Bastarté, o a su consorte. Espera un momento. ¿Una inscripción antigua emparejando al dios bíblico con una diosa consorte? Exactamente. La tierra y las rocas demuestran de forma incontestable que, durante la época de Samuel y mucho después, la adoración integraba elementos politeístas. ¡Wow! Las deidades femeninas estaban presentes en la práctica diaria. El monoteísmo excluyente fue una innovación muy posterior. Increíble, ¿eh? Bueno, eso cubre la arqueología. Luego, las fuentes mencionan la historia comparada de religiones y el análisis interno de los textos, que básicamente confirman cronológicamente esa aparición tardía de las instituciones. Exacto. Pero quiero detenerme en el cuarto pilar, porque, sinceramente, es el que más me cuesta procesar. La filología bíblica. La filología es fascinante. El estudio de las palabras. A ver, yo entiendo que con una pala puedas desenterrar una estatua prohibida, pero ¿cómo narices puede el simple estudio de verbos y sustantivos demostrar si una civilización entera creía en uno o en 5 dioses? Es una pregunta excelente, porque la filología es quizá la herramienta más precisa que tenemos. En serio. Sí, el lenguaje evoluciona como si fuera un organismo vivo. Las estructuras gramaticales, el vocabulario, las influencias externas, bueno, todo cambia con el tiempo. Claro, como el castellano antiguo y el moderno. Al cual. Los filólogos modernos no leen los textos antiguos como un bloque uniforme. Lo que hacen es diseccionarlos buscando marcas de época. ¿Marcas de época? ¿Como si buscaran términos modernos en una novela histórica para ver si es falsa? Algo parecido, pero mucho más sofisticado. Imagina que tienes un texto escrito originalmente en el hebreo de la Edad del Hierro. Vale. Un hebreo rústico, con modismos tribales, que refleja sin pudor esa mentalidad enoteísta. Siglos después, tras el exilio babilónico, los escribas del siglo V a.C. recuperan esos pergaminos ancestrales. Ajá, los que ya son monoteístas. Exactamente. Esos escribas ya son estrictamente monoteístas. Así que copian los textos, pero los modifican. Hacen limpieza, digamos. Eso es. Añaden párrafos, cambian verbos, introducen teología nueva, utilizando un hebreo mucho más tardío, a menudo con préstamos lingüísticos del persa o del arameo. Ah,
Entiendo. Es como mirar un cuadro clásico de un maestro del Renacimiento, someterlo a luz ultravioleta en un laboratorio y descubrir bajo las capas de pintura que alguien en el siglo XVIII decidió pintarle ropa por encima a una figura que originalmente estaba desnuda. Porque le parecía indecente, claro. Claro, para adaptarlo a su moral. Es una analogía perfecta. La filología funciona exactamente como esa luz ultravioleta. Detecta las costuras del texto. ¡Qué pasada! Los lingüistas pueden identificar de manera concluyente qué versículo pertenece a la tradición antigua original y dónde interviene la mano del editor posterior para intentar limpiar teológicamente el relato. Y claro, siempre se dejan algo sin limpiar, ¿no? Justo. Lo asombroso es que esos escribas antiguos no borraron todo. Dejaron retazos del material antiguo, fósiles lingüísticos, y eso es lo que nos permite reconstruir lo que Samuel creía realmente antes de la censura. Vale, la ciencia material es devastadora en este sentido. La arqueología y la lingüística lo demuestran sin dejar margen a duda. Sin duda alguna. Pero esto nos lleva al elefante en la habitación. Si los historiadores saben esto, si las pruebas son tan claras, ¿por qué? La gran pregunta. Claro, ¿por qué religiones tan inmensas como el judaísmo y el cristianismo sienten la necesidad de absorber a Samuel? ¿Por qué usar sus escritos y su figura para cimentar sus propias doctrinas si él, objetivamente, no formaba parte de ellas? Pues mira, la respuesta se resume en una sola necesidad sociopolítica: legitimidad. Legitimidad, claro. Cualquier institución que busca establecer una autoridad incuestionable, y muy en particular una institución religiosa, aborrece la idea de parecer un invento reciente. Quieren parecer eternos. Exacto. Necesitan proyectar que sus normas, su poder y sus verdades siempre han estado ahí, respaldadas por el peso aplastante de la antigüedad. Ya veo por dónde vas. Cuando el judaísmo cristaliza después del trauma del exilio y siglos más tarde el cristianismo busca establecerse en el Imperio Romano, no pueden permitirse nacer en el vacío. Tienen que enraizarse en algo que la gente ya considere sagrado, claro. Precisamente. Toman el acervo cultural previo, toman a los héroes culturales, a los antiguos guerreros y a líderes carismáticos como Samuel, y los integran en un hilo narrativo continuo. Un hilo que, casualmente, siempre culmina en ellos mismos. Casualmente sí. Entonces, a ver si consigo aterrizar qué significa todo esto a nivel estructural. Cuando intentaba buscar un equivalente moderno en la información de las fuentes, me sonaba alarmantemente parecido a lo que hoy llamaríamos un ejercicio de rebranding corporativo o político Ajá. a nivel masivo. Es como si imagináramos un imperio moderno y expansivo que necesita justificar su origen divino. Vale. Y para lograrlo, va a los libros de historia, rescata a un líder tribal nómada de hace miles de años, alguien que ni siquiera hablaba el mismo idioma, que jamás habría entendido los impuestos modernos y que hacía rituales en los árboles. Sí, sí. Y los historiadores oficiales deciden ponerle, de forma retroactiva, el uniforme oficial del imperio actual. Todo esto para convencer a los ciudadanos de hoy de que el imperio siempre ha existido, desde el origen de los tiempos. Pues fíjate, esto plantea una pregunta importantísima sobre los mecanismos de la historia narrativa. Claro. Tu analogía del uniforme ilustra a la perfección lo que los académicos denominan reinterpretación teológica posterior o apropiación retrospectiva. Apropiación retrospectiva, me lo apunto. Es el acto de mirar hacia el pasado con los lentes del presente. El proceso logístico implicaba que generaciones de escribas y teólogos seleccionaran aspectos de la vida de Samuel, omitieran los detalles politeístas incómodos y lo presentaran como un eslabón. Un escalón más en la escalera. Un paso previo y necesario cuyo único fin histórico era preparar el camino para la religión que existiría siglos después. O sea, básicamente le quitaron su propia voz para convertirlo en el prólogo de un libro que él no escribió y que, siendo sinceros, jamás habría entendido. Lo expresas muy bien. A ver, desde la perspectiva teológica interna de esas religiones, ver a Samuel como su profeta es un acto legítimo de fe. Claro, para un creyente tiene todo el sentido. Es inspirador. Pero el deber del análisis histórico crítico es trazar una línea roja gruesa ahí. Una cosa es la narrativa teológica que se construye para cohesionar a una comunidad, y otra muy distinta es la historia material. Los hechos puros y duros. Y los hechos demuestran que Samuel no practicó ni conoció el judaísmo ni el cristianismo. Y al final del día, para quien nos escucha, comprender esta distinción es de una importancia colosal si uno pretende estar verdaderamente informado. Sin duda. Vivimos en una era de sobrecarga de información, donde es súper tentador recibir el conocimiento ya empaquetado. Aceptar la versión oficial.
Exacto. Aceptar la versión que ha sobrevivido a los siglos y no cuestionar la etiqueta que le han puesto a la estatua. Pero este nivel de análisis crítico es vital porque nos entrena. Nos da perspectiva. Nos enseña a leer la historia sin el filtro distorsionador de las suposiciones modernas, nos recuerda que las cosas rara vez nacieron siendo lo que son hoy. Totalmente de acuerdo. Adquirir estas herramientas analíticas nos permite apreciar la profunda diferencia entre un líder rústico, enoteísta, que sacrificaba animales en altares locales durante la Edad del Hierro, y el pulidísimo ícono teológico que se fabricó sobre su recuerdo 1000 años después. Tela, ¿eh? Abrazar esa complejidad, entender que el pasado es estratificado y a menudo contradictorio con el presente, es el núcleo del verdadero conocimiento. Es, definitivamente, atreverse a apartar la mirada de la estatua de mármol perfecta para contemplar los huesos reales bajo los rayos X. Una gran metáfora. Y creo que este viaje por la historia antigua y la filología nos deja un espacio fascinante para la reflexión de quien nos escucha. A ver, ¿qué propones? Si las tradiciones humanas más grandes y antiguas han tenido la capacidad y el éxito sostenido para reescribir la identidad profunda de figuras que vivieron hace milenios con el único fin de cimentar su autoridad, ¿Sí? cuando uno se para a pensar y mira al mundo contemporáneo, cabe preguntarse, ¿cuántos de los grandes héroes nacionales, de los intocables padres fundadores de las culturas y naciones modernas, son en realidad meras reconstrucciones retrospectivas? Es una pregunta muy potente. ¿A cuántos de ellos les hemos fabricado un guión y les hemos puesto un uniforme que, de estar vivos, jamás habrían reconocido? Es una idea que da vértigo. Da para pensar mucho, desde luego. Ha sido un auténtico placer diseccionar este tema hoy. Hasta el próximo análisis en profundidad.